Buen día, mi nombre es André Felipe Zavala, soy estudiante en la Universidad Nacional Abierta de Distancia y hago parte del grupo 100-410-63 del curso de cálculo diferencial. Bueno, a continuación vamos a explicar unos ejercicios que nos plantean con funciones. Bueno, el primer ejercicio nos dice: la compañía discográfica realiza una inversión inicial de 15 millones para preparar las canciones de un álbum musical. El costo de fabricación y grabación del disco es de 12.000. Además, la compañía discográfica debe pagar al cantante 3.000 por cada disco por derechos de autor, y decide que el precio de ventas de cada disco es de 45.000. Entonces nos dice que determinar la función de beneficios de la empresa es una función número. Y cuál es el número de discos que debe venderse para que la empresa tenga una ganancia de 300 millones. También cuáles son los beneficios si se venden 200 discos. Bueno, entonces para la primera acá sacamos esos datos, que es el costo de elaboración de los discos, los gastos de fabricación que nos dicen que son 12.000, los gastos de derechos de autor 3.000 y el precio unitario de venta, que es 45.000. Bueno, para determinar la función del número de discos para saber cuánto se gana por los discos vendidos, entonces vamos a coger el beneficio, precio de ventas, menos los gastos que se dan por la fabricación, y también nos dice que se gasta en los derechos de autor, entonces le restamos también eso. Entonces nos queda y igual a 45.000x menos 12.000 menos 3.000, y eso nos da esta función que es y igual a 30.000. 30.000 es el beneficio por vender los discos. Bueno, luego nos dice que cuál es el número de discos que debe venderse para que la empresa tenga una ganancia de 300 millones. Entonces cogemos acá los 300 millones igual a 30.000, el beneficio, la ganancia requerida. Y entonces acá intercambiamos los dados de la ecuación, nos queda 30.000x igual a 300.000. Esto lo pasamos a dividir y eso nos da el resultado de 10.000. Debe venderse 10.000 discos para ganarse 300 millones. ¿Y cuáles son los beneficios de venderse 200 discos? Entonces acá cogemos el número de discos que queremos que se pide por el beneficio. Entonces son 200 discos por 30.000 y eso nos da 6 millones. Se gana 6 millones vendiendo 200 discos. Listo, el segundo ejercicio nos dice que en un laboratorio se coloca sobre un cándelo de agua a 18 grados centígrados, observando que después de 15 minutos alcanza una temperatura de 100 grados centígrados, iniciándose su ebullición. Después de 45 minutos de estar hirviendo a 100 grados centígrados se ha evaporado completamente. Entonces nos dice que acá sacamos esas variables que son el tiempo y la temperatura. Y entonces nos dice que cuando el tiempo está en cero, el agua está a 18 grados. Cuando el tiempo ha pasado 15 minutos, la temperatura está en 100. Y nos dice que después de 45 minutos de su proceso, continúa en 100, pero ya se ha evaporado. Entonces después de 45 ya serían una hora. Determinar la función que describe el proceso de cambio del agua. Entonces para determinar la función vamos a utilizar estas dos fórmulas, y entonces comenzamos con la primera hallando la pendiente, que es esta fórmula, y comenzamos a reemplazar. Entonces acá x1, y2 menos y1, este es 100 menos 18, y x2 menos x1, que es 15 menos 0, eso nos da esta, que es el valor de la pendiente. Luego de tener la pendiente vamos a hallar el valor de b, entonces comenzamos a reemplazar esta fórmula. Entonces nos da f de x igual a 81 dividido en 15 más b, que es lo mismo que y igual a 81x más b. Entonces acá después nos multiplicamos por 0, que es lo que nos dice que está la temperatura, y eso nos da 18, que es el valor de b. Pasa por 18. Y luego de eso, ya para sacar la función, reemplazamos con esta fórmula los valores. Entonces acá m, que nos dio fue el número de la pendiente, acá es mx más 18, que fue lo que nos dio el valor de b. Esa es la función. Y nos dice que cuál es la temperatura del agua cuando ha transcurrido 8 minutos y cuál es la temperatura cuando ha transcurrido 30 minutos. Entonces ya tenemos la función. Entonces con esta función le multiplicamos por 8, que es el tiempo cuando transcurre 8 minutos, por 8, y más 18, que era donde estaba antes.
cuando inició el proceso, cuando inició a calentarse el agua. Entonces nos da 61.63, que es la temperatura del agua al transcurrir 8 minutos. Y cuando están 30 minutos la temperatura se va a mantener en 100, ya que nos dice que a los 45 minutos se mantenía en 100, y esa va a ser, o sea, es el punto máximo que puede alcanzar el agua en su estado de ebullición. Por eso se evaporó todo. Acá tenemos la gráfica que nos muestra que cuando está en 0, está en 18, cuando está en 15, acá está en 100 y se mantiene hasta llegar después de 45. Bueno, eso es todo el ejercicio. Muchas gracias, espero hayan entendido.